Semanario Local presenta Contrarreloj, una entrevista virtual. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nos encontramos nuevamente en el Café Queros, en la Galería Vilen, en el sector poniente de la ciudad de Osorno, junto a Bernardo Candia, como ya es habitual, para conversar de temas nacionales y temas principalmente post-elecciones, puesto que el domingo pasado se hizo este ejercicio ciudadano en el que obtuvimos un resultado ya por ustedes conocido y del cual vamos a conversar y analizar algunos aspectos con Bernardo Candia. Bernardo, un gusto saludarlo y compartir con usted. Hola Claudio, el gusto es para mí para nuevamente compartir post-elecciones de primera vuelta en Chile y obviamente los resultados que se dieron el día domingo, que no dejan de llamar la atención. Y en segundo lugar, ver cuál es la proyección que se ve a futuro de nuestro país. Estas proyecciones se dan porque primero hubo una disgregación del voto, no hubo una concentración tan abundante como se planteaba, que Kast sí iba a tener una votación. Hay un voto de desencanto que se fue con Evelyn Matei y que quedó en la nada, y un voto de Franco Parisi que hoy día está tratando de armar algún tipo de trampolín que le permita mantener el feudo electoral que ha logrado conquistar con un porcentaje importante. No, mira, yo creo que las elecciones del día domingo demuestran una vez más la institucionalidad que tiene el país. Es decir, es evidente que hemos tenido, desde que se recuperó la democracia, un sistema que ha operado a la perfección. Es decir, tú ya a las 7 de la tarde sabías cuál era la tendencia electoral y a las 8 ya tenías el ganador. Y por lo tanto eso habla de la seriedad del sistema electoral que tiene Chile. Destacar la labor que cumple el CERVEL en esto, que siempre ha tenido una actitud, independientemente de quién lo dirija, yo diría intachable. Y en segundo lugar, el comportamiento del ciudadano chileno que concurre, hace ejercicio de su derecho y vuelve a su casa a esperar los resultados. Esa noche me llamó la atención, dado que nadie salió a celebrar, por lo menos en mi sector. No vi bandera, no vi grito, no vi vehículo, no vi la caravana típica. Nada de eso. Claro. Al otro día parecía ser un silencio culposo, qué es lo que había sucedido en Chile, y en realidad uno se topa con unos primeros análisis con respecto a los resultados. Es evidente que llama la atención la irrupción por ese porcentaje de un candidato como era Parisi, que saca cerca del 20% y que no deja de ser la magnitud de votos, más de 2 millones de votos obtiene este candidato, que es comparable a la votación en términos porcentuales a la que obtuvo el 2009 Marco Enrique Ominami. Por lo tanto, aquí, como dicen, nada está definido. Imagínate, ese candidato el 2009 tuvo un 20% de los votos, más del 20%, y nunca más logró esa magnitud de porcentaje. Prueba de ello que puede suceder, a diferencia de Marco, este PDG tiene hoy día, yo diría, una base territorial, como son esos 13 o 14 diputados que obtuvieron a nivel nacional, lo que le puede dar sustento. Pero lo que no tienen es básicamente una doctrina, una ideología, un norte. No hay una definición clara en esa estructura. Es básicamente personas que de alguna forma el candidato los convocó, postularon y salieron. Y a ese voto, a mi juicio, es un voto bastante de castigo, porque si uno hace un análisis más detallado, el voto de Parisi se encuentra, por ejemplo, en Osorno, en la Carlos Condel. En el colegio Carlos Condel vota la gente que está en su entorno, y ahí gana Parisi. Es decir, gente de la Villa Sofía, Vista Hermosa, Murrinumo, Carlos Condel, son la base electoral de ese colegio. Sector medio. medio.
estamos hablando de un sector popular. Acuérdate que Vista Hermosa era un campamento para los años 90. Después se le fue dotando de alcantarillado, agua potable, de mejores viviendas, pero son familias, yo diría, con una situación de bastante vulnerabilidad, y eso llama la atención. Pero también está este discurso que yo creo que nunca supo elaborar el gobierno en ejercicio, es decir, un gobierno que se dice ser de izquierda, la nueva izquierda, tiene un discurso mucho más identitario, un discurso más de Ñuñoa, que un discurso que interprete y convoque a las clases populares. O sea, este gobierno... De Ñuñoa, dice usted, para no decir elitista, porque la verdad es que ellos apuntan a una izquierda... Claro, bastante especial. Una izquierda, yo diría, si tú la quieres catalogar, Walker, que hablan de los veganos, hablan del animalismo, de los seres sintientes, hablan de algo que no tiene sentido para una familia que requiere que le respondan a los problemas concretos, que tiene que ver con cómo yo sobrevivo durante un mes. Es decir, si mis ingresos son capaces de cubrir mis gastos durante ese mes. Yo creo que ahí el gobierno cometió un error garrafal. Yo nunca le escuché a este gobierno hablar sobre esos 2,4 millones de pobres que tenemos en Chile. Nunca hubo un discurso frente a ellos. Lo invisibilizaron, pero en cambio relevaron todas estas minorías, yo diría, étnicas sin mayor, yo diría, presencia del punto de vista de la magnitud del problema. No quiere decir que no sea bueno incorporar a otras demandas, pero no es lo no centralizarse, no centrarse solamente en aquellas demandas que atañen ideológicamente a grupos sectarios. Claro, y gente, digamos, como te digo, que de Ñuñoa, que son hijos de personas que tuvieron un pasar bueno, pero que están más preocupados del medio ambiente, no siendo malo eso, de los animalitos, de lo que comes tú, es decir... Bueno, lo mismo que criticaban, por ejemplo, en el tiempo de la pandemia, que no venga leche de almendra en la caja de alimentos que se entregaba a las poblaciones. Ya, mira, si en el fondo yo creo que aquí hay un discurso que no convocó a las grandes mayorías, y por lo tanto esas mayorías que no se les habló, no se les dijo nada, obviamente que se dispersaron, y un voto de castigo evidente hacia la clase política, porque no es un voto que se haya ido a la derecha, es un voto que optó por una alternativa distinta, bastante, yo diría, fuera de lo común en Chile. No se opta por partidos tradicionales, se opta por una persona que emerge en una segunda elección, con todo lo cuestionable que es el candidato en sí. Pero ahí hubo una votación y una apuesta. Y en segundo lugar, bueno, yo creo que la derecha o las derechas se farrearon una oportunidad de oro de no haber sacado en algunos sectores una mayoría, es decir, acá en Osorno los republicanos, por ejemplo, perdieron la oportunidad de haber sacado un candidato y haber castigado a Chile Vamos, de tal forma de que lo lógico hubiese sido de que Kast hubiese sacado un candidato a diputado en esta zona y no los republicanos o no Chile Vamos. Pero bueno, las circunstancias permitieron que hoy día la composición del Parlamento no le va a hacer nada de fácil el gobierno al que probablemente sea el presidente de Chile, que es Kast. Y por lo tanto va a ser muy difícil que darle gobernabilidad al país, donde tú tienes distintas sensibilidades, por nombrarla de alguna forma. Por un lado tienes todo lo que el día de mañana va a ser la oposición, pero vas a tener también 12 o 13 o 14 parlamentarios que responden a un liderazgo bastante poco predecible, como es el liderazgo que va a ejercer sin duda la Pamela Giles. Claro. Es decir, tú no vas a tener claridad. Yo creo que la primera señal va a estar dada, quiénes van a presidir las comisiones. Y por otro lado tiene una composición entre libertario, republicano y Chile Vamos, que va a ser muy complejo para el presidente darle gobernabilidad. Además, con un gobernante, espero equivocarme, que no ha demostrado durante toda su trayectoria política ninguna habilidad
para llegar a acuerdos. Lo veo muy poco dialogante, con muy poco capacidad y eso va a ser un desafío para él. Entonces revisamos el resultado que se obtiene en general. A ver, yo quiero primero señalar o decir que se va a disparar el voto blanco o nulo, puesto que la guerra subterránea que se vivieron en lo que usted denomina las derechas no permite una recomposición de trabajo más que en las cúpulas que aparentemente son públicas. Cuando uno ve el trabajo arriba que se está desarrollando, hoy día se ha pasado al alcalde de Santiago, se ha pasado al Tribunal Supremo de Renovación Nacional por no apoyar a los candidatos del partido, un ejercicio que Renovación Nacional debiera hacer para todo el sector que prefirió irse con Kaiser antes que con Evelyn Matei o con José Antonio Kast. Habla de que no hay, primero, una autocrítica dentro de la derecha, habla de que no va a ser fácil recomponer relaciones a pesar de lo que ellos están jugando desde su punto de vista. Es una guerra decisiva, porque aquí es la izquierda o la derecha, y para ellos esto es una guerra decisiva. Entonces, se ve que el voto blanco y la falta de autocrítica va a seguir afectando la relación de la derecha. Es posible, yo creo que efectivamente va a haber mucho voto blanco o nulo, porque efectivamente ambas alternativas no convocan al 100% del electorado. El electorado, obviamente, como es una segunda vuelta, está obligado a votar, porque el voto es obligatorio, pero tiene la opción de votar nulo o blanco, y yo creo que va a aumentar significativamente este voto, que no se sienten representados por ninguna de las dos alternativas. Sin duda que Kast tiene la primera opción de ganar, porque también hay que ser sincero, la votación que sacó Yanez Jara es muy poca, o sea, una candidata de un 27% que tiene que remontar casi un 30%, es muy difícil, muy complejo, además cometiendo errores infantiles. ¿Y que sigue cometiendo errores? Y que sigue cometiendo errores, y por lo tanto tú ves que no hay una definición ahí muy clara en términos de lo que va a significar esta segunda vuelta. Yo creo que ella debe apostar a tener un papel digno, pero difícilmente va a remontar lo que le falta para poder ganar unas elecciones. Yo creo que la apuesta de ella es hacer un papel lo más digno posible, pero no tiene ninguna opción en esta segunda vuelta. Es evidente que esto ellos no lo pueden decir, uno lo puede decir porque es un actor externo, y creo que la primera opción sigue siendo de Kast. Kast va a tener el difícil y complejo escenario, primero de darle gobernabilidad a un gobierno que es de minoría. Aunque ganen con el 55% de los votos, va a seguir siendo un gobierno de minoría, porque Kast sacó 24% aproximadamente, y por lo tanto ese es el electorado duro. El otro electorado que le puede prestar ropa va a ser pensando en la cercanía libertaria, pero Chile Vamos yo lo veo mucho más complejo de que le esté prestando ropa permanentemente, y si no, transforman radicalmente el programa de gobierno que tiene Kast. Y si no hay no se establece una línea de acuerdo a nivel nacional en cómo se va a administrar el país, a la conformación de los equipos, que siempre en tiempo de elecciones se pide, se estructura esta conformación de equipo en base a lo que tú me puedes aportar y lo que yo te puedo aportar con vistas a un segundo proceso, un proceso electoral futuro. Claro, que efectivamente ser gobierno es otra cosa. Tienes que tener cuadros técnicos preparados, tienes que tener personas que de verdad permitan instalar un gobierno que no tiene mayor experiencia si uno lo sitúa como el eje central a los republicanos. Nunca han sido gobierno. Segundo, ¿quién le puede aportar eso? Al igual que sucedió con Boric, los socialistas fueron los que le aportaron, yo diría, el conocimiento, la experiencia al gobierno de Boric. O sea, y acá Carolina Tovar terminó salvando el gobierno, claro, de Gabriel Boric. Marcel, me parece que fueron los que le aportaron. Igual va a pasar con Kast, que los libertarios no van a tener un aporte sustantivo técnico para entregar. Y tampoco los republicanos. Entonces lo único que les queda es Chile Vamos. Y por eso tienen que recomponer rápidamente la relación con ellos. Obvio. Ahora, se viene difícil
A mí, ¿qué me preocupa? Son dos cosas. Lo primero tiene que ver con este aumento del voto blanco y el voto nulo, que permite que nuevamente aparezcan personajes como Gonzalo Vinter, que señalan que el aumento de estos votos blancos o nulos se debe al desconocimiento de la gente que votó engañado. Por lo tanto, él tiene que emerger con un grupo de gente a salvar la patria nuevamente, como lo hizo en los procesos constituyentes. Bueno, mira, su discurso vende, para ellos. Bueno, hay ciertos personajes que simplemente no me hacen ningún sentido, y este es uno de ellos. Creo que es un cabro que dispara con ventilador para cualquier lado, depende de dónde esté el sol. Pero convoca, vos. Bueno, pero convoca, digamos, a su tribu. Su tribu lo suficientemente grande como para paralizar el centro de Osorno. Yo no creo. Yo creo que las condiciones no han dado una situación así. Yo creo que esta gente no tiene que sacar lecciones de lo que fue su gobierno. Tiene que asumir su responsabilidad en la conducción y en los costos que tuvo. Porque ellos fueron los primeros facilitadores del triunfo de Kast. Claro. Asumir esa responsabilidad. Kast gana por los errores de ellos. Porque, claro, mira, 3 temas que nunca supieron abordar. El tema de la inseguridad, el tema del crecimiento económico y el tema de la migración. Es decir, 3 temas fundamentales que mira, si es más, ellos mismos han reconocido que en su programa no estaba el tema de la seguridad como prioridad. Entonces, cuando tú tienes un gobierno que no tenía un mal diagnóstico y tiene que, como dicen, adecuar o mejorar la carga en el camino, en el trayecto, bueno, es evidente que las condiciones han cambiado y yo creo que no está el ambiente como para tener una nueva revuelta social, como algunos insinúan. Yo creo que lo que sí vamos a tener, probablemente, Dios quiera que no sea así, pero hay un segmento de la población que es el segmento, digamos, de la generación que va de los 25 a los 35 años, que es gente profesional que no tiene trabajo, porque es un fenómeno mundial que se está expresando en otros países, y esto, digamos, en un mundo globalizado tiene repercusiones en nuestro país, querámoslo o no. Chile hoy día no está dando abasto para darle empleo a ese profesional joven que le dijiste, mira, la alternativa tuya es que te hagas te esfuerces, saques un título y vas a encontrar trabajo. El cabro hace el esfuerzo, la familia saca el título, pero no encuentra trabajo. Eso provoca frustración. Y a eso se le llama hoy día la famosa generación Z, que es la que podría manifestarse, digamos, más duramente, porque efectivamente, ¿qué hace un joven sin ninguna esperanza de poder tener un empleo que le permita construir una familia? Pero ¿cómo solucionamos esta demanda de la generación Z que quiere más empleo si a la par no construimos mayor crecimiento económico? Bueno, ese es el gran desafío. Mira, Edward, que es un economista más bien de derecha, hace 2 días atrás o ayer en EMOL lo entrevistan y dice que el gobierno de Kast no va a crecer a mayores tasas. Y lo dice un economista de derecha, reconocido, digamos, intelectual, que hace clase en Estados Unidos. Y eso es preocupante porque acuérdate que uno de los nudos centrales era la crítica permanente a este gobierno, que Chile estaba creciendo a una tasa paupérrima, mediocre. Bueno, ¿qué pasa si en 4 años más el mismo gobierno de acá, que su tema central ha sido el crecimiento, demuestra que la tasa de crecimiento es la misma y que esa tasa de crecimiento no es capaz de absorber la demanda que existe por trabajo, fuentes laborales? Complejo. Bueno, Brandon Judd, que es el nuevo embajador de Estados Unidos, junto con cuestionar las declaraciones del presidente Boric con algunas situaciones norteamericanas, él manifestó su preocupación con respecto a un tema que se discute mucho, pero que se avanza poco, que es la famosa permisología. Ellos tienen empresarios norteamericanos dispuestos a invertir en Chile, generar puestos de trabajo, crear empresas, pero chocan con la permisología. ¿Cómo va a solucionar casi ese tema? Hasta el momento no se ha planteado más que declaraciones de buenas intenciones. No, mira, ese tema está resuelto con la nueva ley, que da facilidades enormes. Yo diría hasta ponen en riesgo desde el punto de vista de la institucionalidad. ¿Qué pasa el día de mañana si un proyecto es aprobado y tiene un impacto no deseado?
¿A quién vamos a responsabilizar? A pesar de eso, este gobierno, mira, sacó una ley que reduce los tiempos de demora, pero los proyectos tienen que tener una demora suficiente como para poder analizarlo y hacer evaluaciones, yo diría, sensatas y pertinentes. No puede ser una carta en blanco. Eso no es así. Ninguna institucionalidad de un país serio como este lo puede permitir. Eso puedes pensarlo tú en Bolivia, en Perú, que me perdonen los peruanos, pero en Chile no, porque los proyectos tienen que madurar, tienen un ciclo, y por lo tanto ese ciclo hay que respetarlo. Yo creo que no es tema, el tema está resuelto, se dictó la ley, falta el reglamento, y por lo tanto tienen despejado un tema brutal. Por lo tanto, tendría que haber un despegue económico. Le diría al embajador de norteamericano, que es masón, que crea más en Dios. Oiga, no, es mormón. Es mormón. Es mormón. Es mormón. Estuvo en Chile, sí, estuvo en Chile, en La Pintana. Sí. Él tiene un conocimiento de la zona y de hecho por eso él pidió ser embajador acá por su cercanía que tenía justamente a través de esa relación eclesial con algunos sectores de la... Son tus competidores. La competencia. Sí. Sí. Entonces, hoy día me ha llamado también la atención, dentro de los errores infantiles, a que un crítico del sistema comunista como es Francisco Vidal en su momento, que dijo que los gobiernos comunistas no triunfaban en ninguna parte del mundo, sea hoy día el nuevo vocero de la candidata presidencial Janet Jara, y que a pesar de todo lo que significó, otra de las personas que se viene a incluir como coordinadora estratégica es Elsa Labraña, que es la señora que impedía el canto de la canción nacional cuando se levantaba la... ¿Son errores infantiles estos o son errores que apuntan necesariamente a un objetivo? Mira, yo siempre he pensado que uno tiene que ser muy cuidadoso con el lenguaje y las palabras. Las palabras construyen realidad y también construyen historia. Y por lo tanto, lo que dije ayer en política te lo pueden sacar el día de mañana. Sí, pero mira, el miedo a los comunistas, a mí me llama la atención en este país. Los comunistas en el mundo no son nada. Hoy día, ¿quién podría definirse racionalmente como comunista en el siglo XXI cuando en ninguna parte del mundo existen? Ni siquiera en Rusia. En Rusia, digamos, si alguien piensa que Putin es comunista, está perfectamente equivocado. Es un nacionalista. Es un nacionalista ortodoxo, un hombre que cree en el zar, es decir, un tipo imperialista. Entonces, si me lo van a nombrar como un símbolo de emblema, ya yo diría que ser comunista hoy día en cualquier parte del mundo es como histórico, estar fuera del tiempo, ahora, del espacio. ¿Cómo se les gana a los comunistas finalmente? Pero justamente mejorando las condiciones económicas. Mira, la derecha siempre ha sacado históricamente el tema del comunista, porque la derecha en eso tiene una tranca. Pero Janet Jara es comunista, ¿no? Sí, pero tiene una tranca. No es un espejismo de la derecha. Sí, pero ¿a quién representa? A los que van a hacer campaña y a los que van a crear obstruccionismo en el próximo gobierno, porque cuando hoy día la presidenta de la ANEF dice que ellos van a retomar la agenda pro movilizaciones a partir del próximo año. Pero mira, si esas son meras declaraciones que no tienen ningún impacto en la realidad. Hoy día el mundo, ¿sabes tú cuánto es lo que representa la CUT en Chile? Ni siquiera el 9% de los trabajadores organizados. O sea, no representan a nadie, ¿no? ¿La ANEF y la CUT pueden paralizar? O sea, la ANEF tiene más fuerza porque es un organismo, digamos, institucional. Entonces que ellos al sector público. olvidaron su característica gregaria o de sociedad intermedia para adoptar una posición política en representación de todos sus asociados. Y no son todos sus asociados los que están apoyando a depende, digamos, de qué demandas van a levantar. Si viene un gobierno y dice que va a cortar o va a echar a 100.000 empleados públicos, es evidente que la gente se le va a paralizar. Te voy a contar y eso no es que ser comunista. Como anécdota, cuando Daniel Ileyú era gobernador de Osorno, llevaba 2 meses de gobernador y hubo un femicidio en San Juan de la Costa. Inmediatamente salieron un grupo de mujeres a criticar que él como gobernador no hacía nada. Llevaba 2 meses, estaba recién instalado el cargo. Ese tipo de situaciones no contribuyen a generar estabilidad. La ANEF, la CUT van a generar una estabilidad, representan, tú dices, un 9% en el caso de la CUT, tienen las credenciales como para ser vocero yo no creo. ¿Y qué se hace con ese tipo de personas? Pero mira, en democracia la gente tiene el legítimo derecho a expresarse.
sea, si tú pretendes de que el día de mañana la gente no se exprese, eso es ridículo. La gente tiene el legítimo derecho en democracia a expresar su malestar, por muy pocos que sean. Y por lo tanto el gobierno tiene que darle conducción, tiene que liderar eso. Ser capaz de darle conducción significa encauzar las demandas. Y ahí tienes que tener un tipo hábil. Ahí es donde uno dice, bueno, ¿tendrá este caballero las habilidades y las destrezas políticas para darle conducción al país? ¿Y si no las tiene? Bueno, se va a encontrar con una muralla. ¿Va a terminar su gobierno? No, yo creo que sí. Chile no le conviene para nada a nadie de que un gobierno no termine sus 4 periodos. Pero en un momento determinado Camilo Vallejo quiso apurar la salida del presidente Sebastián Piñera. Sí, pero nadie no la gancharon, pero declaración de intenciones también construye realidad en el sentido de entorpecer el funcionamiento del gobierno. Pero la realidad es que el hombre terminó con un 6%, pero terminó. ¿Cómo defendemos a aquellas personas que van a manifestar con fuerza, con desestabilización, un eventual gobierno de Kast? No, yo no prefiero no hablar de desestabilización, prefiero ver primero cómo se desarrollan las cosas. Yo creo que sí va a tener una demanda fuerte por las expectativas que abre el nuevo gobierno. Yo creo que él va a tener que afrontar, porque la gente hoy día tiene menos capacidad de esperar. Y por lo tanto esa esperanza porque todo proceso electoral genera nueva esperanza, y si no se da respuesta rápido, bueno, es complejo. Entonces va a tener que tener un discurso mucho más mesurado, un discurso que permita darle mayor conducción y demostrar que efectivamente está capacitado para conducir. Tiene 4 años para demostrarlo. ¿El primer año va a ser un año complejo? Yo creo que sí, porque primero, digamos, para ellos que están llegando por primera vez, me refiero a los republicanos, a ser gobierno, y eso es un aprendizaje, y por lo tanto un año de aprendizaje no es menor. Cuando tienes demandas o gente que quiere que las cosas se resuelvan en forma inmediata, hoy día la gente tiene menos capacidad de espera que hace 4 años atrás. Ahora, dentro del equipo de trabajo de Yanet Jara, se anunció esta mañana también que Mario Marcel pasaba a ser facilitador de equipos de trabajo para integrar en apoyo a los equipos económicos de la candidata presidencial Yanet Jara. ¿Puede haber sintonía en los modelos que representa Yanet Jara y lo que trae? Yo creo que, mira, la derecha siempre ha tratado de establecer de que la Yanet Jara es la líder del Partido Comunista. Eso no es así. Ella representa una coalición de partidos y por lo tanto tiene que atenerse a lo que va a ser un programa de gobierno. Entonces, hacer esta conexión directa es como yo que dijera, ¿sabes qué? Kast representa único y exclusivamente, hoy día ya no lo representa único y exclusivamente los republicanos, porque va a tener que incorporar gente de Chile Vamos, que tiene otras sensibilidades, otras más democrática. Claro, y también me imagino que integrarán a gente de los libertarios, por lo tanto es una composición muy distinta. Entonces, ahí es donde el líder tiene que demostrar capacidad de conducción, de poner de acuerdo a distintos actores para darle conducción al tema. Hoy día se dice que Kast va a terminar con la PGU. No, yo creo, yo insisto, para mí estos discursos terroristas no me hacen sentido. Pero a la gente, pero es que en época electoral, pero bueno, uno no puede seguir fomentando ese tipo de discursos. O sea, ¿se te ocurre que un presidente de Chile va a terminar con la PGU que está beneficiando a más de 2 millones de personas, de adultos mayores? Bueno, yo conocí en el gobierno de Sebastián Piñera, conocí la campaña en la que fue electo Sebastián Piñera, conocí a algunos dirigentes socialistas de Osorno que planteaban que Sebastián Piñera cerraba los negocios de cercanía en las poblaciones porque le interesaba que solamente prosperen los supermercados. Entonces la gente, acaba de salir un mensaje que junten agua, comida y gas, porque en el gobierno de Kast no va a ser posible adquirir esos productos. Entonces, ese clima de terror... No, yo llamaría a la gente a la sensatez. Yo creo que los chilenos tenemos más sentido común que
para aceptar ese tipo de cosas. Claro, pero si vemos dirigentes de la izquierda planteando ese tipo de cosas, habrá que... Bueno, pero yo también he escuchado gente de derecha que dice cualquier barbaridad en época electoral. ¿Y de qué lado se dicen más barbaridades? De los dos lados. De los dos lados, igualito. Pues si al final tratan de captar a ese que anda medio volando, a ver si lo pillan volando bajo. Bueno, esperamos que sea un proceso electoral tranquilo, decente. No hemos hablado de los parlamentarios que... bueno, para otro programa. Pero muy cortito, ¿sus candidatos salieron? Yo, a lo menos, no quedé con cola. Ya, yo los cuatro, los tres que decía, la sorpresa fue Paulina Muñoz Minte. Ella fue porque es la nueva que ingresaba. Gracias a Dios que salió ella, porque por lo menos tiene pasa la prueba de la blancura. Entonces eso es importante. Esperamos que le vaya bien a los candidatos electos, que fueron Héctor Barría, Emilia Nullao, Daniel Ileyú y Paulina Muñoz Minte, que son los encargados de representar el distrito 25 en este proceso de 4 años con el gobierno de José Antonio Kast. Probablemente. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Junto a Bernardo Candia. Nos despedimos, nos encontramos en una próxima oportunidad aquí en el Café Queros de la ciudad de Osorno.